Batalla de Palo Hincado, cuando los criollos vencieron a los franceses. La historia. Ya han pasado 205 años desde aquel día. En 1808, en República Dominicana, se libró la batalla de Palo Hincado, que puso fin al control francés en la isla de la Española y marcó el inicio del periodo conocido como España Boba. La batalla de Palo Hincado fue la primera gran batalla de la reconquista española de la colonia de Santo Domingo. Se luchó en la sabana de Palo Hincado, ubicada en las cercanías de El Ceibo. Según relata la historia, para esta batalla un ejército de dominicanos, comandado por el custiciano Juan Sánchez Ramírez, derrotó a las tropas francesas comandadas por el general Jean-Louis Ferrand. Los dominicanos lucharon por mantener su nacionalidad y por preservar su identidad, ya que con la ocupación francesa que se inicia en 1802, los franceses pretendían hacer desaparecer una nación, la cual se había conformado en un proceso de más de 3 siglos, con todos los elementos que componen la nacionalidad, como el origen de la historia, la lengua, la región y las costumbres. Por esa razón, en la reconquista de reafirmar la dominicanidad, Juan Sánchez Ramírez, la historia tradicional proclama a Juan Sánchez Ramírez como jefe de la reconquista, héroe de la batalla Palo Hincado, donde derrotó a los franceses, reconquistador que puso estratégico sitio a la ciudad de Santo Domingo en 1808. En el año 1804, las tropas que se establecieron con el general de brigada Charles Víctor Emmanuel Leclerc en la parte este de la isla financian su poder luego de los franceses fueron desplazados en la parte oeste y establecen un dominio en Santo Domingo por espacio de 4 años. El general Francés Louis Ferrand se enteró de la capitulación de su compañero de armas, Quelbecq, en Santo Domingo y decide mantener el gobierno francés en la parte este, iniciando así la llamada era de Francia en Santo Domingo. Entre las medidas de su gobierno figuran el restablecimiento de la esclavitud, el fomento de la producción agrícola, el establecimiento de un libre comercio, donde no participará Inglaterra, el mantenimiento de los símbolos hispánicos, el uso del idioma francés en los documentos oficiales. En 1805, Louis Ferrand logra afianzar su poder represivo. Para esto mantuvo a su lado a la clase dominante de Santo Domingo. Pero las contradicciones entre ateros y franceses que se dedicaban a explotar la agricultura con mano de obra esclava y la prohibición a los ateros de comercializar con la parte oeste y más aún Francia había invadido España y hacen al rey Fernando VII preso. Todo ese género un descontento entre los criollos, quienes estaban dispuestos a no permitirles continuar con el gobierno. Fue así como los criollos deciden sacar a los franceses y en 1808 estalló la guerra de reconquista con la batalla de Palo Hincado realizada en El Ceibo. Los criollos derrotan a Ferrand, poniendo fin de esta forma a su gobierno y al dominio francés en la isla.